pasado. Hemos tratado de demostrar que la medicina familiar es algo más que un modelo de práctica. Y hoy lo vamos a demostrar con un producto concreto. Es decir, pues al discurso deben seguirle los hechos, ¿no? Y es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Gabriela Guadalupe Ruiz de la Torre es una extraordinaria médico familiar que una vez que, bueno, ya tenía una experiencia importante clínica, cursó la residencia de medicina familiar de manera tradicional y, sin embargo, conservó, esa capacidad de reaprender. Y bueno, en aquel primer curso de método clínico centrado en el paciente que tuvo lugar en 2018, que duró prácticamente un año, Gaby tuvo un trabajo muy destacado. El curso se pasaba justamente, presentando un caso real resuelto. Ella tuvo un caso enormemente complejo y no solamente lo trató durante ese tiempo, sino que lo ha seguido viendo durante 4 años. Entonces, yo lo que les voy a presentar es una introducción para que, Gabriela, se dedique concretamente a su caso y podamos entender, para los que no tengan mucha idea de qué es el método clínico centrado en el paciente, pues en dónde nos encontramos. Yo les había dicho que tenía una lista de invitados importantes, pero bueno, la verdad es que no los veo. Invitamos a personalidades de las instituciones de salud, del ISSSTE, del Seguro Social, gente del área educativa, universidades y demás, porque el Colegio Jalisciense busca establecer conexiones con estas instituciones para, tanto para el lado académico, para investigar, como con las universidades, como con las instituciones de salud para resolver problemas concretos. Bueno, si alguien está por ahí, pues le agradezco muchísimo que ha venido y vamos a empezar con nuestra presentación, que voy a hacer yo esta pequeña introducción. Miren, vamos a ver, dice esto, ay, perdón. Dice, bueno, hay solo 2 métodos clínicos en medicina, ¿sí? Esta es la introducción a la conferencia que ya dijimos, se llama Una mirada a través del método clínico centrado en el paciente de un caso de depresión crónica que nos va a presentar nuestra colega Gabriela Guadalupe Ruiz de la Torre, que ya se dijo, entre otras cosas, que está certificada en el método clínico centrado en el paciente. Bien, a todos nosotros nos enseñaron este método, es el método biomédico del diagnóstico diferencial, que está centrado totalmente en la enfermedad, que empieza con cuáles son los síntomas del paciente, nosotros buscamos signos objetivos, y luego usamos laboratorio, gabinete, llegamos a un diagnóstico presuntivo, damos un tratamiento y este es más o menos específico y obtendríamos una curación o mejoría. Bien, este método, en realidad traduce que tanto el médico como el paciente son en realidad 2 algoritmos. No tienen emociones y sentimientos, el médico hace las preguntas precisas, exactas, y el paciente responde de igual manera. Aquí no hay, contexto, el paciente no tiene una familia, una aspiración, un sufrimiento específico, una idea sobre causas, etcétera. Bueno, este es, el método, desde luego, es un método que, tiene 150 años y ha sido muy exitoso en muchos sentidos. Pero bueno, en 1993 se publicó, el método clínico centrado en el paciente, que atiende a lo anterior, la enfermedad, pero también a la persona y no descuida a ninguno. Este es, el esquema global que explica el método clínico centrado en el paciente. Lo que acabamos de explicar del método biomédico está aquí en el punto uno de explorar la enfermedad, la salud y la experiencia del padecer. Imagínense que todo lo que explicamos antes lo trasladamos aquí. Hacemos un entretejido entre qué le pasa al paciente, cuál es su experiencia del padecer, qué piensa sobre qué es la salud, qué tan limitado se siente, etcétera, y lo integramos. Pero no nos quedamos allí, tenemos que ir hacia lo que está aquí contemplado como punto 2.
que aquí está como un esquema, está, digamos, puesto para ser explicado, pero no está separado de esta manera. Bueno, en el punto 2 se dice, bueno, ¿quién es esta persona? Entender a la persona completa. Entonces, imaginen que nos trasladamos todo lo anterior aquí y vamos a su contexto proximal. ¿Y qué es el contexto proximal? Es su familia. Es decir, su familia no solo presente, sino la historia de vida familiar. Entonces, frecuentemente aquí tenemos que indagar cómo se ha formado esta persona, qué significa para él o ella su historia de vida, cómo fue o qué ideas tiene, qué recuerda de su historia de vida, de su formación, de sus padres, sus hermanos, si los tuvo, etcétera. Y hay un contexto más distal que es, bueno, su trabajo, su comunidad, donde vive, etcétera. Muy bien, pues estos 2 componentes deben confluir en uno que se llama, bueno, encontrar un terreno común, alcanzar acuerdos, ¿sobre qué? Sobre cuáles son los problemas que vamos a tratar, ¿sí? Que quede claro para él y para nosotros, cuáles son las metas de esos tratamientos, ¿no? Y qué le corresponde, cuál es el papel del paciente y del médico para tomar decisiones mutuas. Y todo esto, no es posible sin el punto 4 que aquí está establecido como mejorar la relación médico-paciente. Para nosotros, esto en realidad se llama ecuanimidad compasiva. Es decir, vean ustedes que entonces, esto lo van a ver, descrito, pero ya en el caso, Gabriela Guadalupe no tomó las cosas así nomás a ver qué se le ocurría, sino que siguió este complejo caso a través del método donde se intersectan etapas, momentos y formas de conducir las cosas. Bien, quiero decirles que este método tuvo como su base los siguientes 3 puntos, ¿no? Michael Balint, fundador de la ciencia de medicina familiar, estableció estos principios. Uno, el centro obligado del médico general es el paciente, no la enfermedad, ¿sí? Y tendrá siempre la necesidad de un elemento psicoterapéutico poderoso que no se puede evaluar por medio de ensayos clínicos controlados. El punto 2, el objetivo del médico general es comprender el significado para la persona de los síntomas y enfermedades que ofrece. Es decir, él propone esta palabra que es como si el paciente trajese una oferta al médico, ¿no? Esto es lo que siento, ¿no? Capacitándolo al paciente para que se conozca a sí mismo y logre integrarse a su medio ambiente. Y el punto 3, la aspiración de la medicina general y de la psicoterapia, fíjense bien, es liberar a la gente lo más posible de las miserias innecesarias de la vida. Esto está en la página 146 de un libro que me tocó a mí en suerte en la historia, es encontrármelo cuando yo estaba en el quinto semestre de la Escuela de Medicina. Técnicas psicoterapéuticas en medicina de Balint, una traducción al español. Eh, bueno, ¿cómo se logra tan enorme y sutil tarea del médico general? Bueno, McWhinney, que ustedes lo han leído ampliamente, lo dice claramente en su importante artículo, La importancia de ser diferente, un clásico del 96. Dice, hay que unir afecto, caridad y autoconocimiento. Sin esto, el médico no puede ser ecuánime y compasivo. Y bueno, pero Adler, un psiquiatra también muy reconocido, dice que a esto mismo que McWhinney le llama unir afecto y caridad, le llama ecuanimidad compasiva. Bueno, yo voy a decirles que los educadores médicos especializados en medicina que han publicado internacionalmente dicen que nosotros tenemos que pasar por 3 fases para convertirnos en médicos. Uno, que es ganar las competencias en el trato con la enfermedad, desde luego, que es lo que trata la escuela de medicina. 2, adquirir una identidad profesional como médico, y esto se empieza a dar cuando tratamos a pacientes bajo nuestra directa responsabilidad. Probablemente entonces en la residencia de medicina familiar tengamos una dificultad aquí porque no se atienden pacientes bajo responsabilidad directa y exclusiva, ¿no? Y bueno, esto es muy importante, este dato, la 3.
La tercera fase es cuando aprende el médico a curar, a sanar al otro. Se requiere de 5 o 10 años de práctica comprometida. Es decir, si no hay compromiso, y lo vamos a ver en el caso muy concreto que Gabriela nos va a presentar, el compromiso es fundamental. El médico se vuelve sabio y humilde en esta fase y acepta el poder de sanar que, fíjense bien, el paciente deposita en él. Estamos hablando de cosas complejas que se llaman intersubjetividad, entre otras cosas. Y bueno, ante la ausencia de formación en este sentido, no es raro saber que no todos los médicos alcanzan la tercera etapa. Es decir, muchos médicos no llegan a ser jamás sanadores de sus pacientes. Y eso es una desgracia en realidad. Bueno, aquí termina la introducción del tema. Solo quisiera decirles que la clave que plantean los educadores es que si el paciente no le ha depositado su confianza al médico, no podrá curarlo integralmente. Podrá mejorar su enfermedad física, pero no lo ayudará a ser el de antes, a integrarse en su contexto a plenitud. Y bueno, con esto termino, pero van a ver que justamente, déjenme dejar de compartir esto. Justamente lo que Gabriela Guadalupe nos va a platicar es que supo ganarse la confianza y hacer cosas extraordinarias. Voy a poner la imagen que le corresponde a Gabriela y con Muchas esto gracias. termino y ya le vamos a dejar todo a Gabriela. A ver, espero que se pueda ver bien. ¿Está ahí? Sí, sí está. Ok, entonces tú nomás me dices cuándo le paso, la que sigue. Claro que Nada sí, más, doctor. Bien. ¿no lo puede magnificar más, Doc? A Hacerlo más ver, grande, como ampliarlo, porque se ve lo de arriba de su ay, santo cielo. Déjame ver, yo creo que es que aquí no. se ve como los títulos, ándele. Ajá, déjame ver si mm, desde donde lo tengo. Quizás de donde lo abrió. Ajá. Ajá, déjame volver a cerrar. Dejar de compartir. Este, a ver, a ver. A ver, ahí lo voy a poner todo. Ay, 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 se me fue la flechita. Ahora sí, ya lo voy a ver todo. Vamos Sí, ahora sí. perfecto, doctor. ¿Lo están viendo? Sí, sí, Doc, Ah, entonces ya estuvo. Sale. perfecto. Nada más regrésese a la lámina uno, porque creo que A la anterior, sí. como 4 anteriores. Ajá. Ahí, Ahí está. ahí empieza, creo. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, yo te oigo. Sí, doctora, Muy fuerte y bien. claro. Muchísimas gracias por la invitación para compartir esta experiencia tan enriquecedora a través del método clínico centrado en el paciente que por fortuna tuve el placer de poder estudiar al lado de un maestro de maestros, el doctor Ismael, así como el doctor Barrera Parga y mis compañeros que acompañamos este proceso y que pues obviamente es tan importante que quisiera compartirle mi experiencia. El título lo escogí porque en realidad sí es una mirada a través de los ojos del médico, en este caso su servidora, porque van a ver cómo vi a Maggie, que es la paciente, cómo se sentía, pero también a la vez les voy a ir narrando qué sentía yo o qué, pues dificultades o frustraciones, miedos, todo iba sintiendo a la par de que acompañaba a Maggie en su caso de depresión crónica. Adelante, doctor. Y para empezar, antes que nada, como decía mi profesor, el doctor Barrera Parga, en esos cursos, lo primero es aprender a identificar emociones, reconocerlas y aceptarlas. Así es que sí, les confieso que estoy nerviosa, lo acepto, pero así soy, porque me emociona el tema, pero hoy así de milagro, hilando los temas que hemos visto con la doctora Hit, que nos dijo de las mascotas, mi perrita de 1 año vino, como que sintió que andaba yo así,
y parece que decidió aceptar el rol de asistente terapéutico y aquí la tengo y ella es la que está temblando por mí. Muy bien. Así es que empezamos. Bueno, Maggie es una paciente como cualquiera que nos visita a nuestro consultorio, en la que de repente empecé a ver muchos problemas de salud que tenía, con mal control, con dificultades, con sufrimiento y complicaciones diversas que no embonaban en un diagnóstico solo y que además ella no tenía una felicidad o una calidad de vida adecuada. Así es que me interesé por ella y dije que ese sería mi caso para tratar de aplicar el método clínico centrado en la persona, decidiendo entenderla y acompañarla en su proceso. De la mano, obviamente, de mis profesores, porque este fue el primer caso en donde empecé a practicar estas herramientas. Ella tenía en ese momento 29 años, 2019. Actualmente tiene 32 y tiene una historia así les voy a ir mencionando. Ella consultó por un dolor lumbar que ya tenía más de 6 meses de evolución, multitratada, ortopedia, neurocirugía, su médico familiar, su médico general, el fisioterapeuta, y no había un control, al contrario, esto se estaba incrementando, las crisis eran más seguidas. Tenía muy buenos tratamientos, pues ya lo médico ya se lo saben, pregabalina, a veces gabapentina, para dolor, antiinflamatorios. Sí se descartó un cuadro orgánico, una tomografía donde se veía que tenía escoliosis lumbar y, bueno, algunas protusiones discales. Sin embargo, el cuadro era tan severo que era de difícil control. Además de que también menciono una larga historia de gastritis, reflujo, colitis, llegando a tal estreñimiento que presentó hemorroides, llegando a una emergencia quirúrgica por hemorroide trombosada, ¿sí? También a la par se fueron asociando trastornos del sueño y después empezó la temida y depresión y ansiedad que la fue acompañando en este padecer. Adelante, doctor. El dolor lumbar era muy incapacitante, ella ya no podía realizar sus actividades de trabajo, ya cualquier posición era un dolor intenso, ni para dormir podía. Esto la frustraba y también pues le generaba pues incomodidad para hacer su trabajo, para compartir con la familia. Ella ya no estaba, digamos, en una posición de estar compartiendo socialmente. Bueno, a través del método clínico empezamos a explorar, como ya les comentó el doctor, la historia del síntoma, la lumbalgia incapacitante severa y progresiva que tenía Maggie. Ese era el síntoma principal, pero teníamos que explorar cuál era su experiencia con la enfermedad, pero al mismo tiempo qué experiencia tenía ella del sufrimiento o de su dolencia o el padecimiento. Mediante el acrónimo CIFE, que es parte del primer componente del método, que significa explorar los sentimientos, las ideas, la funcionalidad, expectativas del paciente, fuimos abriendo ese conocimiento, tanto ella como yo, sobre esa lumbalgia. Cuando empecé a preguntarle pues, qué sentimientos le hacía experimentar ese dolor incapacitante, pues ella me puso esa primera frase que les puse, en donde decía que ella pues ya le faltaba el movimiento, ya no podía estar cómoda, todo le molestaba, era imposible concentrarse en su trabajo, compartir con la gente. De todas formas, le dolía, no había una posición sanadora. Entonces yo empecé a decirle, oye Maggie, ¿y tú qué crees que pudiera ser esta agudización de la lumbalgia? ¿Por qué no te deja en paz? ¿Por qué se está agudizando si ya tienes un buen tratamiento? Entonces, estando en la plática, ella empezó a sacar pistas muy importantes que son ideas significativas de su dolencia. Me empezó a decir, he estado creyendo que este dolor es como que fuera un escape de lo que yo siento. Como que si mi mente me dijera, bueno, ya tuviste colitis, ya te operaron, ya esto, ya te estás sintiendo bien, no, todavía no, ahora sigue otra enfermedad, ahí te va la lumbalgia, la gastritis, etcétera. Cuando me dijo esto, realmente comprendí que era un sufrimiento tremendo y pues sí, me preocupé porque de repente uno pues se le vienen las ideas de, ¿y ahora qué voy a hacer en este caso? ¿Cómo le ayudo?
Entonces después le comenté, oye, ¿y cómo este dolor lumbar te hace sentir en cuanto a tu desempeño, a tus funciones? Me dijo, no, ya no puedo hacer nada, soy una inútil, ya no puedo hacer mis actividades. Y cuando le dije, oye, ¿qué esperas, Maggie, de mí para ayudarte o qué esperas de tener un tratamiento? Entonces me dijo, fíjense que lo curioso, más que decirme controlar el dolor físico, ella me dijo que lo que quería era sentirse útil y recuperar la paz. Adelante. Bueno, parte del método también tiene que ver la importancia y reconocimiento de la relación médico-paciente y la familia. En esta parte también existen sentimientos de transferencia y contrarreferencia psicológica de emociones entre los pacientes y nosotros. Y es importante darse cuenta qué está pasando e identificarlos para que tampoco lleguemos a tener actitudes como de médicos autoritarios o que nos afecte nuestra salud emocional también. Entonces, estando en esta etapa del método, pues empecé a decirme yo, sentía una carga muy importante, una responsabilidad tremenda porque Maggie estaba acudiendo a pedir ayuda, una ayuda genuina, y yo tenía apenas inicios en la experiencia de este método, así es que sí tenía una carga emocional y también pues mucho miedo. Entonces yo me dije, bueno, parece que Maggie es una niña triste por el abandono de su padre, de su madre, porque ella empezó a narrarme su historia de vida. Más adelante les voy a contar. La veo confundida, la veo que tiene una necesidad de saber quién es ella, de perdonar y perdonarse. Entonces decidí, pues, abordarla con este método y acompañarla. En las sesiones que empezamos a tener, ella me dijo que todo esto de, pues, que le estaba sucediendo, ella tenía mucho miedo. Le dije, ¿por qué? Dice, porque siento que es como que yo abriera una caja de Pandora, que no sabes todo lo que va a salir y ese es mi miedo. Y yo le pregunté, pero ¿cuál es tu miedo? Pensando pues que pudo haberle pasado en la infancia o en su etapa previa. Me dijo, es que mi miedo es que pueda salir mi yo de 5 años. Su niña que yo veía triste era la que ella tenía miedo de volverse a enfrentar. Así es que pues me imaginarán que también me preocupé porque dije, pues, ¿qué habrá pasado esta niña? Adelante. Bien, siguiendo abordando los contextos que dijo el doctor Ismael en el método, en los componentes, pues debo entonces informarme y saber, tratar de entender a Maggie alrededor de cómo ha sido su contexto personal y familiar, también social y de comunidad, con su experiencia que ella ha tenido y por qué empezó la lumbalgia. Así es que mi primera forma de abordarle le dije, oye Maggie, si tu dolor empezó más o menos me dices que alrededor del 2014, ¿crees que pudo haber algo, intenso emocional que hubiera detonado este evento? Y empezó a tener un silencio, una pausa profunda de sufrimiento y me confesó que sí, que ahorita que le preguntaba, sí había pasado algo muy intenso. Resulta que en el 2014 se, se presentó un evento muy, muy intenso de sufrimiento con su madre. Déjenme nada más les digo que ella es hija de una madre soltera, que vivieron en casa del abuelo y de repente se vino a vivir a su casa una tía que ella tenía a la que quería mucho. Bueno, pero previo a todo esto, en el 2014 decidió casarse. Tras una fuerte discusión de la cual hasta este momento no recuerda las palabras con su madre, pero le dolió tanto y la marcó, que fue cuando decidió cortar los lazos familiares, irse sola, abandonar todo y empezó la lumbalgia. Ahí fue el detonante de esa lumbalgia severa e incapacitante. Al parecer, el motivo de esa pelea o plática difícil con su madre fue porque la descubrió teniendo intimidad con una pareja, pero esta pareja era otra mujer.
Bueno, entonces ella, al que yo preguntarle, pues, cómo se hacía sentido, qué pasaba por su mente, cómo se sentía en relación a ese evento traumante con su madre, y ella me empezó a decir, pues, llorosa, que ella sentía, una gran culpa por el hecho de existir. Ella me dijo que, pues, como su madre era soltera, pues ella sentía mucha responsabilidad de que su madre hiciera muchos sacrificios por ella, de que dejara cosas, inconclusas, por dedicarse a ella. Así es que ella, este, se echaba la culpa por completo, era muy complicado. En este momento también se detonó, también esa sensación de ausencia de su padre, que nunca la había tenido y que en ese momento se revivió. Pasó a pensar que ella no era importante para ninguno de ellos en sus vidas. Adelante. ¿La que sigue, doctor? Ok. En relación a lo de la ausencia de su padre que se despertó en ese momento, ella nunca sabía que tenía a su padre y que no había estado con su madre desde el principio, pero nunca se había interesado ni por conocerla ni informarla hasta ese momento que les digo. De repente no lo quiso conocer físicamente, solo por foto y con eso, sin embargo, encontramos que había un problema más profundo por la ausencia de su padre. Ella me dijo que sus síntomas, y me los nombró, colitis, lumbalgia, gastritis, dice, son igualitos a los que tiene mi tía. Y le dije, ¿por qué dices que son igualitos a mi tía? A tu tía, dijo, porque siento que tenemos una conexión. Mi tía es muy importante para mí. Yo la verdad la veo como mi padre. Ella está al pendiente de mí, me provee muchas cosas, la quiero demasiado. Y si algo le pasa, yo no sé qué me pasaría a mí. Entonces aquí descubrimos que ella había tenido en este momento la sustitución de su padre por este personaje que es su tía, a la cual le había dado todo el peso de ese abandono que le había subsanado. Pero el pensar que ella estaba tan enferma y que hace poquito se había puesto muy grave, pues entonces era equivaler a una segunda pérdida otra vez de un padre, pero más dolorosa. Adelante. En su contexto distal, como ya les dije, ella empezó a tener pues expresión de sexualidad con otra mujer. Y en el contexto social, pues obviamente, en el momento que ella pasó todo eso, había como más temas tabú sobre eso, más discriminación. La iglesia también pues acosa mucho a las parejas de otros sexos y bueno, Maggie, déjenme les digo, en casa ella tiene un tío sacerdote. Así es que esta dificultad fue exponencial debido a que su tío obviamente no estaba de acuerdo con este tipo de relaciones y además hacía una gran influencia en su madre y en su tía, por lo que ella no se sentía comprendida, aceptada. Tuvo la suerte que, pues, con el paso del tiempo, los cambios, las nuevas oportunidades, legislaciones, de que ya se abrió la oportunidad del matrimonio formal a nivel del registro civil, así es que ella decidió casarse. Actualmente está casada. Adelante. Bien, cuando ya fuimos entendiendo a Maggie, sus dificultades, sus dolencias, entonces empezamos a hacer estrategias médicas para mejorar sus síntomas. Así es que hay que buscar un acuerdo, tareas y actividades tanto para ella como para mí. Entonces empezamos a decirle que debería de tratar de ubicar o reconocer que todas las vivencias que ha sufrido tenían relación con el estrés y con la depresión que actualmente tenía y que estos mismos hacían expresiones de sufrimiento en su cuerpo o síntomas somáticos, que nos ayudara a tratar de identificarlas para empezar a reconocerlas, como les decía hace rato, validarlas y aceptarlas y aparte trabajar en ellas para evitar que fueran un detonante de todas las dolencias y enfermedades que estaba presentando.
que si era posible empezar a reconocer las señales de alarma de su cuerpo y anticiparse a los síntomas, y que necesariamente teníamos que prepararla otra vez en el terreno psicológico, así es que insistí mucho en que regresara a la terapia, la cual en su mente era un abismo inmenso, porque obviamente el miedo de sacar a esa niña de 5 años no la dejaba llegar. Adelante. Bien, fuimos trabajando en esos acuerdos, en sus avances, llegó a regresar a la terapia psicológica, también regresó a la terapia psiquiátrica, y que le empezó a abrir un mundo de mejor control a nivel bioquímico cerebral, que le permitió tener más estabilidad emocional para enfrentarse al reto psicológico. Descubrió con sus psicólogos, que ha tenido varios, que había reprimido sus emociones en la infancia. Y esto es un sacrificio del inconsciente de las personas que sucede en la infancia para proteger nuestro sentido del yo o cómo nos vemos o nuestra personalidad. Pero este sacrificio de reprimir emociones tiene un costo muy, muy grande y le impide a la persona, en este caso a Maggie, no continuar en su autorrealización o los logros. Ella se detuvo en muchos aspectos de su vida en este sentido. Bien, cuando empezó a tener estas terapias y empezó a tratar de llevar a cabo los planes que pedimos que nos apoyara, empezó a mejorar mucho, sobre todo en la relación con su madre y con su tía al mismo tiempo. Pudo empezar a perdonar y perdonarse. Este trabajo fue interno. No necesariamente tiene que perdonar verbalmente a la persona. Esto lo hizo con ella misma y también con su niña interior. Entonces empezó a desaparecer esa culpa por sentirse viva y por haber sido un obstáculo para su madre. Adelante. Bien, al final del 2022, que fue cuando presentamos un avance de esto en uno de los talleres del colegio, en nuestro congreso, el último síntoma que me mencionaba Maggie que tenía era una cefalea persistente, que estaba presente un tiempo y luego descansaba levemente para regresar. Entonces volvimos a abordar igual como la lumbalgia. Le dije, Maggie, bueno, ¿crees que esto tenga algún componente emocional? Entonces ella logró identificar que sí, que tenía pensamientos rumiantes o intrusivos en la relación con su abuelito, que ya había fallecido. Entonces parecía que pensar en su abuelo era no poder trabajarlo en su mente inmediatamente, era una crisis de cefalea importante. Y yo como su médico, la verdad, me sentí, me sentí bien en que ella me tuviera la confianza y esta fue una nueva pista que nos dio para poder seguirla ayudando. Obviamente, relacionar esos pensamientos, una crisis severa de migraña o de cefalea, que se le irradiaba su vista, que le alteraba la visión, pues la verdad sí era algo aterrador y preocupante, pero siempre tenía que ver con el fondo de su abuelito. Así es que ella siguió investigando esto con la psicóloga y descubrió que sí lo relacionaba con el abuelito, pero a la vez descubrió que su abuelito no había sido parte del problema que ella sentía y ella, sin saberlo, lo había puesto de culpable. Cuando ya analizó los casos, pues vio que más bien la dificultad era con su madre, hizo las paces con su abuelo, que ya no está, pero las hizo en su trabajo interno mejorando. Y identificó que pues el estrés y las relaciones sociales también participan en volver a tener la migraña. Adelante. Bien, ahí nos habíamos quedado y entonces hicimos como un recuadro de lo que ella avanzó o las etiquetas llamadas enfermedades y cómo las fue resolviendo. En cuanto a la lumbalgia, pues ella identificó que era porque pues sufría, ¿verdad? Porque se echaba culpas y porque estaba en un modo de que tenía la carga sobre su madre y su tía.
pero con el tiempo, con el apoyo del método, con el apoyo de psicología, ella identificó que pues podría no tener ese dolor si ella controlaba lo que sentía y que ahora lo evitaba, ¿sí? Esos pensamientos sanadores del perdón hacían que pudiera evitar la crisis de lumbalgia y hasta la fecha es el síntoma que menos se ha presentado. Ya está bien estable, ya no ha tenido el dolor que antes le incapacitaba. En cuanto a la ansiedad y depresión, notó que eran debido a sus traumas de la infancia, esa niña de 5 años que salió ahí con ese sufrimiento, con esa falla básica, que no podía procesar todo lo que estaba viviendo alrededor del abandono de su padre y de su madre, y que ella inconscientemente hacía un modo protector o un modo de víctima y por eso se venían pues esas crisis de ansiedad y de depresión que no podía controlar. Al 2022 ella empezó a recuperar mucha paz, sobre todo en su espiritualidad. Ella no se refiere con una religión, sino con una espiritualidad a la cual le ha traído la paz, le ha evitado estar en estrés y ha dejado de estar en modo automático protector o de víctima. Ahora ya identifica la participación que ella misma y sus emociones generan en el síntoma. Y la cefalea, como le dije, pues había identificado lo de su padre hasta el 2022, donde nos quedamos. Ahí abajo está la liga de un video que subimos en el 2022, donde explica todo el avance desde el 2017 al 22 en 3 diapositivas que no dura más de 5 minutos, por si luego lo quieren escuchar. Adelante. Asimismo, Maggie nos puso, ese es, exactamente, doctor. Cuando gusten, ahí está la liga y lo pueden escuchar detenidamente en donde explicamos todo el resumen hasta el 2022 completo. Después Maggie nos puso, ¿quiere reproducirlo, Doc? ¿O lo platicamos luego? Creo que me salí, Dije, porque, ajá. Ok, ahí estamos. Ahí está, el que sigue, ajá. Sí, luego lo pueden escuchar con calma, está Sí, muy es que interesante. cuando le doy clic ahí, me desaparece. Ahí va. Ya. Al final de ese resumen con ella, en el 2022, extrajimos las palabras de ella en su aprendizaje y experiencia a través del método, y fue muy enriquecedor lo que ella ya nos aporta de enseñanza. Además, también, puede servirnos a nosotros mismos también de fortaleza de que este método funciona muy bien. Ahora dice, sé que los dolores o enfermedades no son la razón, sino consecuencia de problemas más profundos desde la infancia. Es mi responsabilidad poner atención en no repetir frases, comportamientos, actitudes aprendidos que no sean genuinos y no seguir el mismo camino de víctima. Aquí reconoce que ella debe de tener un papel activo en el control de sus síntomas y enfermedades. Dice también que ella no estaría tan avanzada si no hubiera quedado en ella, dice que una espinita o una semillita, y de lo que hablamos acerca de tratarla como persona, y eso sí se le quedó muy grabado. Adelante. Seguimos en el camino y fíjense, fue el corte hasta el 2022, sin embargo, de lo que va hasta la fecha, estuvimos en contacto en algunas veces que requirió mi ayuda, mi consejo, o llevarle el seguimiento de cómo le había ido. Lo que sí me dijo es que reciente que terminamos el corte del 2022, ella tuvo una crisis severa de dolor de cabeza, migraña y lesión en el ojo, por lo que sí se fue a urgencias para descartar algún problema, fue vista en neurología. Ahí nos reporta que la tomografía normal, sin lesiones estructurales, orgánicas. El neurólogo parece que también advirtió que era un síntoma de expresión de ansiedad, así es que la manejó durante 1 año con amitriptilina y actualmente ese síntoma también está en control, a la vez que con los psicólogos trabajó lo de su abuelito, hacer las paces con él, entendiendo que más bien la situación había sido con su madre
y con su tía, que habían influido mucho en cómo se sentía. Y ahora lo que me llamó la atención es que sabe la importancia que también tiene de que su madre esté bien, como ella, resuelvan las cosas, así es que dice que la invitó a tomar terapias, lo cual la madre aceptó, y de ahí ha partido una muy buena relación y hasta expresión de cariño de la que no estaba acostumbrada. Dice que todavía le da trabajo que su madre sea tan cariñosa. Bien, en eso está trabajando. También me dijo que identificó que pues tenía que seguir escarbando sus emociones y haciendo trabajo con la psicoterapeuta, pero a la par el reflujo se había agudizado tanto que decidió, porque sí tenía hernia yatal, decidió con su médico, gastroenterólogo, operarla, para controlar los síntomas, porque ella decía, si quito mi reflujo, toda mi energía y todo mi trabajo va a ser para poder resolver los problemas de raíz y que algo que está allí, que se puede solucionar, no me estorbe. Adelante. Bien, ahora del 2022 al 2024, los nuevos aprendizajes que Maggie ha tenido de su dolencia y enfermedad han sido enriquecedores y de gran crecimiento. Ahora, ahí puse la imagen trayendo a colación esa niña. Ahora esa niña dice que ya no aparece tanto sufriendo, la ve menos o la siente menos, pero ahora cuando la siente, realmente la ve tranquila y a ratos hasta la ve feliz. Y esto es un gran avance, el que esté haciendo las paces con su niña interior. Y me dijo algo muy importante, dice, ahora sé que no es tanto que yo tenga algo físico o lo que nosotros llamamos orgánico, sino que es un síntoma de que algo estoy trabajando en mi mente y entonces es mi trabajo averiguar de qué se trata, qué emociones, qué dificultad tengo para poderme ayudar. Ahora ya sabe reconocer los síntomas previos a la ansiedad y muchas de las veces logra evitarla. También sabe que si, bueno, no pudo evitarla, puede controlarla y que desaparezca más rápido. Así es que esto le trae más seguridad y paz. Ha estado evitando ya estar en modo supervivencia a través de cómo hacer una red social y red familiar más grande y siguiendo a sus terapias. También está aprendiendo a disfrutar la vida y tolerar estar bien, porque ella decía que cuando estaba bien, sin ningún síntoma o sin ningún ataque de ansiedad o depresión, le agarraba mayor estrés o ansiedad pensar que algo estaba mal, que no sintiera nada. Así es que ahora está aprendiendo a disfrutar estar bien. Además, también reconoce que no es una persona sociable y que siempre tenía una máscara que ella no sabía y que ahora la puede reconocer y tratar. Aquí la verdad me dio gusto porque me parece ser que es una nueva pista para mí. Viendo toda su historia y narrativa de vida, no estamos tan perdidos en pensar que a lo mejor Maggie pudiera tener un rasgo de autismo o de espectro autista, que como dijimos en una de las citas con la ponente anterior de nuestro colegio, que las mujeres se suele detectar en etapas ya adultas y parece que por ahí puede haber algo de esto que pues le comenté a ella y dijo que va a tratar con su psicóloga, sabiéndole también decir a ustedes que había abandonado 6 meses sus terapias porque sabe que el siguiente síntoma que viene es más intenso que los que les he comentado. Así es que le sugerí que debería hacerlo, que ella ya está más preparada, que la estoy acompañando y que esto le va a abrir más paz y traerle más aprendizaje y curación. Entonces, fíjese que lo padrísimo y cómo todo se va hilando y sin saber ni ponernos de acuerdo, hace menos de 2 horas recibí un mensaje de ella diciéndome que ya había ido con su psicóloga el día de hoy. Y lo padrísimo para mí es que le dijo, lo que estamos haciendo por ella, y su psicóloga se interesó muchísimo para poderla ayudar, así es que pidió de favor si podíamos compartirle algo de esto que ya conocemos de Maggie. ¿La que sigue? Después entonces hablé con ella para decirle pues que había representado esta experiencia desde el 2019 a la fecha en trabajar de esta manera con ella, acompañarla, reconociendo su dolencia,
tratándola como una persona, y entonces ella me empezó a dar muchas afirmaciones que nosotros ya las sabemos, pero lo importante es que ella sola las descubrió y que las está aplicando. Dice, siempre hay algo que tienes que hacer o trabajar. No existe un paracetamol que te cure, esto solo te ayuda. Si no sacas el problema de raíz, no, nunca estás en paz. Y dijo, en mi caso, a través de esta experiencia que trabajamos juntas, dice que ella sí nota que existe un antes y un después. Dice, su atención y su plática, doctora, era la pieza que embonaba con las demás que tenía y que no le hallaba relación, pues antes no podía enlazar que un evento psicológico estaba relacionado con los síntomas médicos y a qué grado le podía afectar. Entonces yo le dije, oye, Maggie, ¿tú recomiendas este tipo de actividades médicas con los pacientes? Este método sí te pudo haber ayudado a lo largo del tiempo. ¿Crees que esto te sigue ayudando? Y ella me comentó que dice que sí, que ella nota que el cambio persiste en el tiempo, porque ahora ya puede hacer su parte, dice. Pues te analizas y luego pues ves las respuestas, a veces sabes que te está pasando algo orgánico, pero la mayoría de las veces sé que es emocional lo que me está causando los síntomas físicos. Hasta me dijo, en un 70% todo lo que me está pasando es emocional y solo un 30% ha sido orgánico. Adelante. Y como conclusión, ella me dijo, pues que ella empezó a mejorar cuando ella también entendió que debía tratarse como un todo y no con síntomas separados, como una persona. Esa fue la plática final que tuvimos con ella para ver el avance de estos últimos 2 años. Y bueno, en la última diapositiva está el libro que mencionamos, que trabajamos con el doctor Ismael, el doctor Barrera Parga, mis compañeros de la especialización del método del colegio, en donde está una parte del caso de Maggie hasta el 2019, así es. Y pues muchas gracias, estoy a sus órdenes para pues preguntas, aportaciones, y espero que esta experiencia pueda favorecer sus encuentros médicos con sus pacientes. Cada experiencia es única, cada paciente es diferente, a lo mejor es muy difícil que yo pueda explicarle 100% cómo se trabajó el caso, es una experiencia personal que adquirí, pero ustedes pueden hacerlo cuando intensifican su relación y el efecto terapéutico es muy potente. Gracias. Pues muchísimas gracias, Gabriela. De nada, de Esta, nada, es un placer. sí, esta actualización ha sido extraordinaria. Pues está abierto, estimados colegas. Ustedes dicen, preguntan, está abierto. Si quieren, lo hacen verbalmente porque es muy difícil hacer un comentario escrito que se pueda entender bien. Si gustan levantar su mano, yo procuraré verlos porque hay muchos, somos 98. Adelante. ¿Qué dicen? Nadie se anima a comentar. No veo manos levantadas. ¿Alguien ve? No sé. Ah, Sí, pueden decirme si tuvieron algún caso que los dejó sin opciones de abordaje, no sé, su experiencia, las dudas. Esto es difícil, es muy difícil, pero cuando se va integrando, el cerebro del médico lo toma como una enseñanza de la biomedicina que tuvimos, parte, no necesitas hacerlo por pasos, porque el contexto 1, que el componente 2, no, te va sirviendo de acuerdo a lo que vas descubriendo, la información del paciente, y ahí me vas empezando, de a poco a poquito. sí, tal vez deban considerar que lo que decíamos al principio de que sanar a las personas es realmente excepcional.
es decir, que se vuelvan a adaptar a su circunstancia, ¿no? A su ambiente familiar y comunitario. Y se ve en el caso que nos platica Gabriela, su paciente logra reintegrarse. A pesar de que la encuentra, no a los 10 años, donde se pudiera haber hecho muchas cosas, ¿no? Desde prevenir, el daño que se ocurría en la familia, sino ya la encuentra en una situación, pues, digamos, arriba de los 30 años, ¿no? 20, bueno, 28 algo así, ¿no? Cómo, se logra a través de la escucha, ecuánime y compasiva, adquirir la confianza para que esta persona permanezca, durante años, eh, tratando de mejorarse a sí misma con una ayuda que no se imaginaba antes, ¿no? Como ella dice, la psicología sola no me permitía integrarme no entendía que lo psicológico y lo físico están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, el aprendizaje de esta paciente es como hemos dicho antes, que decía Valiant, hay que enseñar a las personas, pero no a través de lecciones, ¿no? Sino de una comunicación muy empática, muy íntima, enseñarlas a conocerse a sí mismo, ¿sí? Una acti Sí. Para eso el médico tiene que ser un ser no juicioso, ¿no? Ujú. Si, por ejemplo, la preferencia sexual de ella, si al médico, en sí mismo le causa una dificultad, entonces ya tiene una barrera para tratar a esta paciente en específico, ¿no? Es muchísimo lo que, Gabriela nos está diciendo de su proceso personal. Fíjense que ella no oculta, pues, yo me siento tensa, ¿no? Y me sentía con nervios, y hoy mismo, ¿no? O sea, está mirándose a sí mismo, y eso es un avance importantísimo en su autoconciencia. Todos los médicos tenemos sensaciones importantes en el cuerpo cuando vemos a los pacientes. De hecho, si no los sentimos, eso habla de que estamos ciegos a nuestras propias sensaciones y podemos cometer errores mucho más fácil. Errores Sí. de maltrato, de violencia incluso, ¿no? En fin, es mucho A lo lo que se mejor los Perdón, a lo sí, mejor los colegas no se animan a preguntar porque sí es difícil, y lo que la mayoría de estar pensando, ¿cómo hago eso en mis 15 minutos? Es la pregunta obligada. sí, Pues fíjate que sí se puede. Este caso fue especial porque se trabajó precisamente para que yo, pudiera poner en práctica lo aprendido. Obviamente se dio más tiempo, entrevistas, personales, llamadas, es diferente allá a una institución, y la he seguido por el tiempo. Pero fíjense que el aprendizaje del médico ha sido tanto el desarrollo que he tenido en muchas esferas, muy significativo. Pues el otro día yo le estaba comentando al doctor Ismael, gerontología es un área que tiene media hora, les voy a confesar, o sea, yo sí tengo más tiempo, media hora. Pero, le decía de todas maneras al doctor que a pesar de que media hora no podría hacer todo el abordaje de Maggie, este, avanzo muy rápido con el descubrimiento de la persona y que ellos también vayan entendiendo y ayudándome a sanarse. Este, sí, sí, adelante, Gaby. Hay algunas preguntas también acá, pero continúa. ¿Quieres contestarlas? Componentes de manera breve y entonces en la segunda visita, que conmigo es en 3 meses, el avance, la paz, autoconocimiento, el control de los pacientes ha sido significativo y tengo muchos casos que después podré decirles cómo son. Adelante. Bueno, hay una felicitación de Jaime Barrera Párraga, que es parte, Mi profesor. ya ya lo mencionaste, fue parte del curso. Dice Olga Padrón, ¿cómo se puede hacer la certificación en este método? Bueno, Olga, este fue el primer curso que se interrumpió por el asunto de la epidemia, de la pandemia, pero consiste en curso teórico práctico. Una cosa que ayudó muchísimo es que cuando ya estábamos en la parte práctica y cada quien llevaba su caso, estos se vertían en un grupo Valiant. Es un grupo especial para tratar este tipo de circunstancias.
Y así cada semana, en ese grupo Valen, entre todos los que estábamos allí, se va elaborando poco a poco, o sea, muchas cabezas piensan, ¿no? Entonces, es, digamos, como la primera parte, ¿no? Cuando Gabriela ya tiene la experiencia que ha tenido, ya seguramente nos puede platicar una cantidad enorme de casos. Bueno, ¿cómo se obtuvo la certificación? Terminando ese curso y presentando el caso que tuvo. Esperamos que el próximo año pudiéramos volver a tener estos cursos, durarían un año, son teórico-prácticos. Primero, entender qué es el método clínico, la cuestión teórica, y luego trabajar sobre los casos que cada quien decida que va a seguir trabajando con ellos, pase lo que pase con ellos, para presentarlos al final, ¿sí? En un proceso que dura unos 6 meses, más o menos es 6 meses, unos 4 meses de teoría, digamos, y el resto sería de una actividad práctica. Esto ya lo hemos elaborado mucho más con residentes en un curso diferente, pero yo tengo mucha confianza en que los médicos que ya atienden pacientes son los que más pueden avanzar, porque al contrario de los residentes, no son ambivalentes, están aquí porque realmente les interesa. Y hay muchos residentes que realmente no les interesa la medicina familiar y mientras más superficial se las pongan es mejor para ellos. Hay que ser muy franco. En cambio, el médico familiar comprometido, porque esa es la característica que debe tener. A este curso no se pueden meter personas que no les interesa la medicina familiar o que quieren una versión light, digamos. ¿Ya? O sea, no. Alguien que dice, no, no, yo sí quiero ser un médico familiar a fondo. Lo podemos hacer. En ese equipo, unos 10, 12, tal vez 15, no se puede más. En un año, lentamente, poco a poco, lo logramos, Olga. Alguien pregunta a Yasmín sobre cómo podría contestar en el momento cuando una persona tiene síntomas de ansiedad, la manera más concreta a pesar de sus enfermedades crónicas, porque a veces le tengo que citar en otra consulta. Imagínate, Gabriela, entonces que Sí. llega una persona con enfermedades crónicas y que llega con mucha ansiedad. ¿Tú cómo la ves con un método clínico centrado en la persona? Primero, pues, desde que ingresa, la nombramos por su nombre, le hacemos ver que está en un lugar seguro, que tenga la confianza, puede hablar abiertamente, así también les digo, si usted necesita hoy que la escuche, dígame, si necesita hoy que hablemos de un tema, dígame, porque normalmente, bueno, desde que entran, yo noto que traen algún componente psicosomático o ansioso por la forma en que se mueven, expresan y te dicen. Entonces, bueno, viene con una enfermedad crónica, lo primero que les digo, bueno, ¿cómo está su ánimo? Y ahí empezamos. Porque yo ya la estoy notando con algo extraño, la veo pues hasta en la forma de hablar, de moverse, la posición, su expresión corporal también de dolor o de sufrimiento. Y luego dice, pues bien, por decir así. Y entonces empezamos a abordar, le dije, ¿ha tenido algún problema, alguna dificultad recientemente? No, pues que sí, que no. ¿Ha tenido alguna pérdida, algún duelo? ¿Está pasando con problemas en la familia importantes que para usted sean muy valioso, y le esté afectando? Y empiezan, fíjese que cuando ven que uno se está interesando genuinamente y que normalmente van a la consulta, quieren expresar eso y no los dejamos porque, ¿qué le duele? ¿Qué medicamentos ocupa? ¿Qué enfermedades trae? Luego como que su zona de confort cambia y bueno, algunos empiezan a ver lagrimitas o se le rasan sus ojitos, o algunos me dicen: "Sí, doctora, perdí a fulanito, a sutanito", ¿cuándo fue eso? No, pues que hace un mes, ha hace 2 meses, o así. O que se ha sentido con miedos, o sea, tengo que descubrir cómo se siente y por dónde yo puedo abordarla. Si es una depresión, si es una ansiedad, y empiezo, también, y ha comido, ha dormido, tiene problemas urinarios, tiene problemas para evacuar, porque de ahí también vienen muchos síntomas de ansiedad. Aunque a veces no te quieran decir que están ansiosos, vas a encontrar ahí muchas cosas. Ha estado perdiendo peso, no está durmiendo bien
Y partimos, ¿y cómo han estado sus enfermedades? Y ha estado tomando sus medicamentos y empezamos. Y cuando vamos abordando, entonces le digo, bueno, es importante, me acabo de dar cuenta que, por ejemplo, trae un cuadro de ansiedad. La ansiedad es un estrés anticipado al futuro. Les trato de explicar qué significa la ansiedad. Digo, donde usted está pensando que puede suceder algo que no ha sucedido, pero a lo mejor lo vivió en algún momento y se está activando por alguna cuestión emocional. Entonces, luego les pedimos su permiso para hacerle algunas escalas que yo hago en gerontología de la escala de depresión o de ansiedad, porque me los piden también para estadísticas, pero también me da información y luego hacemos lo que viene siendo ya el aterrizaje que creemos y le decimos que sus síntomas pueden estar influenciados por su estado emocional. El estrés es un proceso inflamatorio que desestabiliza y que requiere apoyo. Ya les explicamos que si nos permiten ir a psicología, algunos me dicen que sí, otros que no están preparados, les damos un acercamiento de consejería psicológica, digamos, o una intervención en crisis, porque cuando yo muevo algo o investigo algo y sale a la luz algo emocional, no puedo hacerme como muchos que, se murió su mamá, bueno, y siguen, ¿y ahora qué le duele y qué medicamento? Si yo abrí algo, debo de hacerme responsable, como me dijo usted, y comprometerme. Entonces yo ya doy un abordaje también de ideas de cómo puede mejorar, qué acciones puede hacer, cómo puede frenar o características para disminuir la ansiedad, la respiración, la meditación. Bueno, últimamente hasta les dejo tareas de lectura de libros especiales para su tema que detectamos, de algún tema de tanatología. Créame que al hacer esto tienes que investigar más. Ya estoy viendo lo de la tanatología, lo de la biodescodificación, de constelaciones, de todo, porque hay cada tema que sale a la luz en los pacientes que sí, luego diría yo, ¿y ahora qué hago con esto? Pobre, ya le moví el avispero, como dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces, los consejos van encaminados a lo que encontramos y les dejamos tareas para que participen activamente. Yo los veo en 3 meses, tienen tiempo. Muchos aceptan luego ir a psicología, otros me dicen que con lo que le dejé lo va a trabajar y nos vemos luego. Otros también les pido permiso si detecté depresión de iniciar un medicamento explicándoles la importancia. Algunos me piden tiempo, otros me permiten luego. Ya les explico por qué es necesario para estabilizar su ánimo y bueno, los vamos viendo con el tiempo. Y los avances son de a veces muy significativos hasta en ese periodo de esos 3 meses. No sé si pude acercarme un poquito, porque a lo mejor tendría que tener más contexto de ese paciente. Eh, eh, Jazmín o Yasmín Araiza Castro, pues pregunta esto porque, bueno, todo el mundo lo tenemos, ¿no? De pronto el paciente conocido llega en estado de ansiedad, ¿no? Si ustedes se fijaron en las palabras que nos da Gabriela, hay algo que no es textual, es la forma, el tono de voz, la paciencia, la empatía que ella utiliza con las personas, el permiso que pide. Entonces, cuando uno conoce a esa paciente que ha visto antes por hipertensión o qué sé yo, y llega con la ansiedad que Gabriela nos ha dicho, bueno, se le ve en el cuerpo, etcétera, uno puede decir, ¿qué pasó, señora? Hoy la veo, me da la impresión de que está como angustiada. Silencio, ¿no? Pero en un tono mirando, como lo dijo Gabriela, ¿no? Entonces la persona ahí mismo empieza a calmarse. Hay un ser humano delante de mí que me entiende, me siento mal, angustiada, ¿sí? Y no me hace a un lado, me olvida, a ver, siéntese, voy a tomar la presión y punto que está su medicina, ¿no? No, y entonces el siguiente paso es, ¿me quiere platicar al respecto? ¿Podrían decirme qué está pasando? ¿Sí? Y como dice Gabriela, con esa información, pues ya tú puedes irte tú hacia muchos lugares, ¿no? Pero en ese momento ya hiciste un primer avance terapéutico. Como persona, con el médico medicamento que sea Valiant, ahí te conectaste con esta persona
dejas a un lado otras cosas, incluso lo que te pidan que registres, etcétera, etcétera. Las instituciones muchas veces están ciegas. Realmente, si hiciéramos caso a todo lo que nos dicen, vamos a complicar a medio mundo, especialmente a estos pacientes. Más vale que nosotros anotemos una cosa bien, la señora hoy muy angustiada y le un tratamiento muy específico. Hablamos a profundidad, punto. Y sin más, en cambio con ella le dedicas esos 5 minutos, 10 minutos tal vez, pero de atención plena, como ha dicho Gabriela, y eso vas a aprender del paciente y el paciente va a construir esa confianza y te va a empezar a dar el derecho a sanarla. Y sus pistas. Sí, ahí da Y luego sucede un fenómeno bien curioso, que a veces estamos, todos mis pacientes los tengo que mirar como persona, pero no todos necesitan mi ayuda en esta cita. así Algunos, es. poquita, algunas profunda, algunas medias. O sea, tú puedes ir eligiendo tu paciente, Jazmín, que más te crees que necesitas en ese turno. Y yo, pero los veo, porque en la nota yo pongo pendiente en la siguiente cita, preguntarle por esto, ver si tiene esto. Pero lo curioso que sucede del fenómeno es que ya me han tocado varios pacientes que al entrar al consultorio hacen como una pausa, así como dicen, entro, no entro, luego se sientan y luego me dice una, de hecho, una que regresó hoy, dice, ay doctora, ¿por qué este consultorio es muy chillón? Y le digo, ¿por qué? Si siento ganas de llorar. Me han pasado varios que como que hay contrarreferencia de emociones, tanto mía como del residente que está conmigo, que estamos viendo al paciente uno tras otro como persona y estamos viendo casos que ellos, ¿sabe? Sienten una energía extraña. Ya me ha pasado 2 que me dicen: "Oiga, yo no venía a eso y no sé por qué le conté todo esto de mi vida". O sea, ni siquiera se los llevo a preguntar, solitos empiezan a decir. Esta persona que hoy la vi, en esa cita, ella solita me dijo, le digo, es que aquí los escuchamos. Esa fue mi respuesta. Dígame, ¿por qué se sintió así? Y entonces empezó, bueno, me dijo que ella había sido abusada de joven y había tenido una violación y tenía un hijo, pero que pues por las condiciones de aquella vida, acuérdense que son gerontológicos, era mal visto una mujer soltera y con abuso y aparte no se denunciaba, etcétera, que la madre se hizo cargo del hijo como que ella hubiera sido la madre y la madre la hermana. Y pues entonces empezamos a ver la historia de por qué se sentía deprimida, rechazada, etcétera, etcétera. Y aparte, recientemente estaba el duelo de la madre que había fallecido y que ella la cuidadora y que ahora quedaba el hijo que la veía como hermana. Ya no sé decirte, así como con memoria de fotografía, qué hicimos, trabajamos, situaciones, pero dimos consejería, acompañamiento, nos interesamos por ella y le dejamos estrategias. Resulta que no la volví a ver porque ella no necesitó más de mí hasta ahora que fue 1 año y llega y me dice, ¿se acuerda de mí, doctora? Y le digo, sí, pues sí de su cara, ¿verdad? Pero así de todo, pues no, hasta que leo mi nota y me dijo, soy la que le platiqué que había tenido un hijo, pero así ya bien feliz, que había tenido un hijo porque me habían abusado, ¿se acuerda? Y que luego perdió a mi mamá y que fui la cuidadora y había sufrido mucho. Y ahora pues estoy muy bien con mi hijo, mira, ya nos llevamos mejor, no me puede decir mamá, pero ya no me importa, dice, con que ella me quiera y con que esté conmigo y risa, yo feliz, dice, cada que hacía algo me acordaba. La doctora me dijo, reflexiona esto, o sea, ella me acordó de lo que yo le había dejado de tarea y cómo el avance había sido mucho. Ahora disfrutaba la vida y de su hijo, aunque él no le dice mamá, ya no le interesa que el concepto de mamá. Muy bien. Fíjate Adelante. que lo que nos está diciendo Gabriela es que el método biomédico tradicional, es de un uso parcial, digamos. No es la esencia de nuestra función, nuestra esencia, de la función es la otra, la escuchar con empatía, saber escuchar, atender el contexto proximal, el contexto distal, etcétera. De hecho, esto es lo que hacen los médicos familiares en el mundo.
Así fue como surgió el método clínico centrado en el paciente, ya estudiado sistemáticamente por 30 años. ¿Cómo le hacen los médicos familiares para lograr que las personas hipertensas estén controladas, estén satisfechas, usen menos servicios del hospital, menos envíos al laboratorio, al segundo nivel, etcétera, etcétera? Entonces, ese es el mensaje que intentamos decir hoy, que el médico familiar necesita entrenarse para hacer más corto y más eficiente su paso hacia el método que le permite hacer lo que Gabriela nos ha demostrado, ¿sí? Pero además a reducir el desgaste afectivo, porque la empatía, así como a veces la solemos decir, puede ser también desgastante para el médico. Por eso se requiere, una actitud especial que llamamos nosotros ecuanimidad compasiva. Y eso hay que entrenarlo, compañeros. No, es como los psiquiatras. A los psiquiatras, que se dedican a fondo a este tipo de circunstancias, se les tienen que pasar por un tratamiento especial, donde hay autoconocimiento, etcétera. No solamente vamos a ver qué hacemos bien y vamos a hacerlo con muchas ganas, ¿no? No es suficiente. Entonces, Gabriela creo que nos ha logrado ilustrar al respecto y cómo ella va avanzado y sigue avanzando cada vez más conforme conoces un paciente y otro paciente, se le da la facilidad que acaba de relatar. De pronto una paciente se conecta tan fácil con ella que le dice en unos pocos minutos lo que puede ser que no le diga a muchísimos médicos en años de consulta, ¿sí? Y la clave de la salud física sigue estando en el equilibrio biopsicosocial de los seres humanos, ¿sí? Y bueno, tienes muchísimas felicitaciones, desde luego de Jazmín, Gracias, de Víctor Rebollar, de Sirina Canedo, muchas gracias. en fin, ¿alguna cosa con la que tú quisieras concluir, Gabriela? Porque vamos a pasar ya a la parte Final. de los Sí, la saludos. verdad que los invito a conocer del método clínico, aunque no se metan a un taller en un futuro, de todas maneras pueden trabajarlo en los artículos, en los libros, en lo que nos comparte el doctor Ismael. Es un cambio de paradigmas, es ampliar la visión del médico. No quito lo biomédico, de hecho, primero tenemos que descartar cuestiones orgánicas en muchos de los casos, trato también eso y me digo a mí misma que tengo que encontrar si no hay algo que debo de atender de ese aspecto, pero sin embargo no dejo de lado a la persona. La persona la debo de ver como un todo porque me ha dado pistas para saber por dónde está la enfermedad, por dónde la puedo ayudar, porque no ha funcionado el área psicológica o psiquiátrica. De hecho, regresan a veces ya, aventajados con el psicólogo, porque de tal manera descubrieron cosas cuando hicimos estos pasos. Y la experiencia de conocer al paciente genuinamente, de manera plena e integral, es una experiencia enriquecedora que nos va a ayudar a atender a nuestros pacientes, nos va a quitar el miedo de qué hacer en ciertos casos. Podemos llevar un acompañamiento con mejor solución en su control de enfermedades, en su apego y, sobre todo en sanar, que ellos despeguen en lo que es la calidad de vida y que continúen su autoconocimiento y desarrollo. Es una invitación que le hago porque el efecto terapéutico a través de esta mirada es muy poderoso. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Gabriela, por este enorme esfuerzo. Mi felicitación personal también por el enorme avance que has tenido. Gracias. Y no te Gracias. preocupes nunca por sentir miedo. El No, ya De no. de hecho, el problema es cuando no sentimos ningún miedo, porque entonces hacemos cosas terriblemente atrevidas, ¿verdad? Sí, Ya hemos platicado y ya sabemos qué es el gut feelings, o sea, el presentimiento sí, clínico, cómo el cuerpo le avisa, el cuerpo del médico le avisa que puede cometer un error, que se vaya con calma o que todo va bien, ¿no? Es la parte subjetiva que también, Gabriela ya conoce. Pues, muchas felicidades, Gabriela. Te vamos a entregar una constancia, muchas este, gracias. que esperamos que tenga por ahí nuestro secretario. Este, va a ser, Y creo que nos veremos, si Dios quiere, en el congreso, ¿verdad, Doc?
Sí, ahorita vamos a anunciar, vamos a pasar los micrófonos a los organizadores, que Los nos van a espero en hablar el taller. sí, sí, claro. Gabriela va a tener un taller importante allí en el Congreso, donde van a poder platicar más en detalle, y en el futuro esperamos, tener talleres parecidos, donde cada quien lleve sus casos y Y donde, lleven sus casos. pudiéramos trabajar sistemáticamente en cómo podríamos, ayudarles a seguir adelante y aprender de casos que son especialmente difíciles para ustedes y para todos. Adelante, Listo, secretario. doctor. ¿Ya están observando ahí la constancia? Ujú. Sí, ok. Bueno, pues la Asociación Médica de Jalisco y el Colegio Médico ACE, así como el Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, otorga la presente constancia a la doctora Gabriela Guadalupe Ruiz de la Torre por su participación como ponente con el tema Una mirada a través del método clínico centrado en el paciente en un caso de depresión crónica. Esto como parte de la sesión mensual del programa de capacitación médica continua realizada el día de hoy, 5 de julio del 2024, en Guadalajara, Jalisco, con un total de 2 horas crédito. Firma el doctor Carlos Castillo Retes en comisión científica y el doctor Ismael Ramírez Villaseñor como presidente del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar. Muchas felicidades,